¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en este podcast importante y relevante que nos puede cambiar la vida porque, como bien dice Super Repuestos, prevenir es avanzar. ¿Y de qué vamos a platicar hoy? Tenemos un invitado muy especial, William Oviedo, quien nos va a acompañar para platicar de prevención, de consejos, de presupuesto y de todo lo que significa mantener en buen estado y funcionando nuestro vehículo. Sí, no sabemos cómo le dices o cómo le has puesto, cómo lo quieres, pero hoy nos lo vas a demostrar. William, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Bueno, fascinado porque podemos platicar hoy de tantos temas que nos competen con el tema del vehículo y del mantenimiento. Porque, dicen eso, es cultural. Los salvadoreños tendemos a ir cargando con las fallas de los vehículos. Hoy los vehículos nos avisan cuando van a fallar, nos avisan que algo está funcionando mal y nosotros tendemos a naturalizar una falla. ¿Qué tan importante es, William, cuando, por ejemplo, el check del carro se enciende? Que no lo tomemos como algo, está el check en encendido. Sí, fíjate que en ese sentido, como tú lo dices bien, es una cuestión cultural que no se limita únicamente al vehículo, sino que recuerda que cada vez que tú adquieres una pieza de tecnología o un bien, lo que sea, bueno, tu propia casa, en algún momento de la vida tienes que reemplazar el techo. Un día vas a tener una gotera, un chorro se va a arruinar un día, la refri y la lavadora se te van a arruinar. Entonces, como dices tú, es una cuestión cultural para la que no cualquiera está preparado. Entonces, tendríamos todos la obligación de que así como sabemos que la luz hay que pagarla una vez al mes, el teléfono, el agua, todos los servicios, también el vehículo y también la lavadora pasa a ser un bien que necesita también una reserva de presupuesto y que eso es periódico para que te dure más, para que, pongamos el ejemplo básico de la lavadora, en plena carga, en plena tu uniforme, lo que quieras, y ya no funcionó. Pero si tú le hubieras dado su mantenimiento cada cierto periodo de tiempo, seguramente te hubiera llevado con bien tu lavada de ropa, igual que el vehículo te va a llevar con bien a tu destino con tu familia. Tienes un hijo, está enfermo, a medianoche quieres salir con él, no tuviste precaución, no le diste sus mantenimientos, pues la batería no te dejó varado a esa hora, en una emergencia. Fallan cuando menos queremos que fallen. Y lo que tú dices, una luz o un ruido o uno que es el que maneja su carro día a día, siente cuando algo no está como siempre. Y si tú no prestas atención a esas pequeñas señales, se vuelve una pequeña bola de nieve que no solo lo que sentiste, lo que oíste, la luz que se prendió, sino que cuestiones aledañas terminan arruinándose. Una falla de $100 termina siendo una falla de $1,000. Ahora, a ver, los vehículos traen hoy tantas tecnología, están más sofisticados y de repente entenderlos o comprenderlos o conocerlos es más complicado. Pero el fabricante puso algo o diseñó o escribió algo que todos pasamos por alto, el manual. ¿Qué tan importante es comprender o por lo menos haberle dado una ojeada general a un manual del vehículo? Pues vamos a otro tema cultural, como tú bien dijiste al principio. Te voy a llevar a una anécdota mía. Cuando yo estudiaba bachillerato, muchos pasamos por ahí, te recordarás aquellos temas de estadística, de cálculo bien complicados, de que se te equivocabas en el primer resultado que servía para calcular el resto, todo te salía mal. O sea, toda la prueba estaba mala por un resultado malo. Yo era de los pocos que había leído el manual de la calculadora, de la FX82, que creo que todos tuvimos, y vos ahí podías meterle toda la frecuencia de datos que estaban en la prueba y con las funciones de calculadora podías obtener la respuesta. Obviamente tú tenías que desarrollar el examen como evidencia de que sí sabías, pero teniendo ya el resultado por saber operar el equipo, garantizabas un 10. Y sí, fui muy bueno en esa materia. Entonces en el vehículo, si bien es cierto, tú necesitas aliados como Super Repuestos, como tu taller de confianza, como tu técnico de confianza, tú también no tienes por qué ir nulo. Si tú lees el manual, si tú curioseas en el manual, podrás darte cuenta que muchas de las cosas que te recomienda el mecánico, el técnico, son totalmente ciertas y relevantes porque ahí está escrito. Es la receta para el pastel, para que te salga con el sabor que debe de ser. Si tú sigues las instrucciones, si tú conoces tu carro, o sea, muchas cosas son intuitivas.
Pero si ya quieres conocer un poquito de fondo, o como decimos aquí, si no quieres que te bajen, tienes que conocer. El conocimiento es poder. Hoy con la IA, con la tecnología, tener acceso al manual o hacer consultas, a veces tiene cierta particularidad dependiendo del modelo de vehículo, el año del vehículo, la tecnología que pueda traer. Pero muchas cosas, haces una pequeña consulta en Google, una pequeña consulta en una IA y tienes el resultado. Y si quieres todavía tener más autoridad sobre la información, vas al manual. Los talleres se vuelve casi como que obligación que ellos tengan la mayor cantidad de manuales al alcance para mejorar sus diagnósticos. Fíjate que, bueno, sí es una obligación, un conocimiento técnico, o sea, eso, bueno, un mecánico, un taller de confianza se vuelve tu médico de cabecera de tu vehículo. Se vuelve, bueno, y me hizo gracia algo que tú dices, porque sí, yo tengo muchos clientes que le llaman por un nombre al carro. le ponen un nombre de cariño. Tengo al Blue, tengo a Charlie, tengo varios ahí que los clientes le ponen nombre. Entonces, tienes tu pediatra para tu hijo, tienes tu veterinario para tus mascotas, tienes tu plomero, tu electricista, tienes tu mecánico. Y es un conocimiento que tú en tu profesión, por ejemplo en tu caso, tú no tienes por qué saber de mecánica, tú te dedicas a otra cosa y tu vida gira en torno a cualquier otra cosa. Entonces tú tienes que tener a alguien de confianza en quien poder preguntarle. Hoy con la tecnología, pues puedes tener acceso, pues, si tú quieres validar el conocimiento de tu técnico. Si tú le preguntas algo y ya lo consultaste en una IA, fácilmente puedes ver si te está diciendo verdades a medias, mentiras o es cierto lo que te está diciendo. Y muchas veces ese mito va en torno a los mantenimientos, a las inspecciones, que a veces puede llegar a pensar alguien. Y también que el rubro está bastante contaminado, ¿verdad? Ah, no, aquí lo que me quieren es sacar pisto. Pero si tú conoces el manual, si tú has consultado el esquema de mantenimiento que te da el fabricante, tú dices, ah, no, sí es cierto. Sí es cierto. Y te sirve para tomar decisiones. Ahora, hablemos de William, de algo que mencionábamos y abordábamos como un headline al principio de esta plática, el sentido de que los salvadoreños tendemos a naturalizar y a ir cargando por cuestiones X, ¿no? Ya sea económicas, ya sea de tiempo. Tenemos una excusa para no ir al mecánico. ¿Qué tan frecuente es eso de todavía aguanta? ¿Y qué tan responsable y prudente sea mantener o prolongar la reparación de una falla mínima, un ruido, un chirrido, etcétera? ¿Qué tan prudente es esto? Vale, yo te voy a decir dos escenarios. El escenario ideal y el escenario de la realidad. Y volvemos al mismo tema, que esto que al rato se va a volver una charla medio de finanzas también. El propietario promedio no está listo para un gasto repentino. Si, como dice la campaña, prevenir es avanzar. Si cuando tú me visitas, yo te digo, mira, tus pastillas de freno probablemente no lleguen al siguiente mantenimiento, pero todavía aguantan. Con eso lo que te estoy diciendo dentro de... El deber ser es, hay que cambiarla ya. Pero en nuestro contexto, en nuestra realidad, yo te digo, pero todavía aguantan. O tú me preguntas, ¿y todavía aguantan? Sí, pero te estoy advirtiendo que no van a llegar al siguiente plan. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Ver de dónde recoges plata o tarjetazo y tienes que hacer el reemplazo a la brevedad. El siguiente mes, el siguiente corte de la tarjeta, no sé. Pero, o sea, el deber ser es una cosa y el contexto y la realidad es otra. Tienes a tu hijo enfermo, tienes que pagar la casa, tienes que pagarle la universidad, no sé. Entonces, uno como técnico cumple su papel de hacerle las valoraciones y las advertencias. Igual cuando vas a poner repuestos de calidad. En mi caso, en nuestro taller, en Orange Garage, con la persona que nos atiende en Super Repuestos, ellos tienen ya la instrucción, bueno, con todos nuestros proveedores, que tienen que ofrecernos lo premium primero. O sea, la mejor marca que se pueda conseguir aquí. A veces dicen que lo premium es lo que trae la marca del vehículo, por decírtelo así. Pero no, muchas veces la misma planta le ensambla al fabricante y le pone el logo, y ese logo ya vale 50 pesos más, y la misma línea de producción y de ensamblaje te saca repuestos con la marca del quien lo está fabricando. Entonces perfectamente optas por eso y eso se vuelve premium también. Entonces a veces el cliente puede decirme también, sí, mira, puedo cambiarlo, pero hoy no tengo mucha plata. Entonces, bueno, pongamos algo que sí logre cubrir el presupuesto, porque es un tema de seguridad.
pero si todavía aguanta, mejor guarda plata y pongamos lo que debe de ser, la calidad que debe de ser, a la brevedad que tú puedas, pero no le des tanto. Entonces, ahora, es bien común, William, que hagamos la analogía de la medicina con la mecánica. sí. Porque de repente estamos hablando de que esta campaña tiende o pretende que todos hagamos conciencia sobre lo preventivo y lo importante que es tener un mantenimiento preventivo de nuestros vehículos. ¿Cómo podemos programar cómo podemos programarnos preventivamente con nuestro vehículo? Vaya, si bien es cierto, el vehículo es algo inanimado, es una cosa, pero pasa a ser parte de una extensión nuestra y bueno, como decíamos, hasta con cariño, con nombre y todo. Entonces, tenemos que dejar de ver el vehículo como, bueno, la gran mayoría de usuarios normales solo saben que se suben, lo arrancan y lo lleva de A a B. Pero tenemos que empezarlo a ver como un organismo con un montón de sistemas que interactúan y que a veces la falla en uno pues va para otro lado, o que a veces hay fallas que te permiten todavía desplazarte y otras fallas que te van a dejar parado a la hora que sea y donde sea. No va a decir, no, mi dueño que me puso un nombre, no lo voy a dejar aquí, lo voy a dejar en un parqueo, lo voy a dejar en una... No, te dejan en el peor lugar a la peor hora. Ahora, entonces, ¿cómo podemos prevenir eso? Si tú lees el manual, vamos a estar patinando en lo mismo, en el manual, en la información, en el conocimiento, o si al ver el manual tan gordo y la letra tan chiquita, o que el carro ya no lo traía, hoy en día tú te metes a cualquier navegador, le pones el año, la marca, el modelo, y tener cuidado tal vez un poquito porque a veces vienen motorizaciones diferentes, a veces distribuciones diferentes, no es el mismo de aquí que el de Estados Unidos, no es el mismo de aquí que el de Europa y hay que tener ese cuidado nada más, pero es fácil, es sencillo. Ya con el manual hay una sección de mantenimiento, hay una sección de lubricantes y fluidos. Si tú vas a curiosear ahí, vas a darte cuenta que el fabricante, el que diseñó el carro, estableció ciertos periodos en tiempo y en distancia recorrida. Hay una salvedad y una contextualización que tenemos que hacer, pero el fabricante, a base de estudios y de estadísticas, te dijo, a tal millaje tal cosa, a tal kilometraje tal cosa, a tantos meses tal cosa. Si tú cumples con eso, el fabricante invirtió millones de dólares para hacer estudios estadísticos para decirte que si tú reparas el carro con los repuestos idóneos dentro de las características que ellos exigen, si tú revisas en el periodo que te dice inspección, probablemente vas a detectar un problema temprano, vas a prevenir, vas a reemplazar y tu carro nunca te va a dejar y te va a durar mucho más tiempo, o llegado cierta cantidad de años, el carro va a estar bien entero, como decimos, y su valor al momento de revenderlo no ha caído tanto. Ok, importante es que también podamos tener un buen mecánico. Creo que es otra de las cosas más complicadas y más difíciles de establecer, el vínculo de confianza. William, ¿cómo podemos interpretar cuando un mecánico, por ejemplo, nos anticipa un problema que dentro de poco tiempo va a ocurrir? Porque podemos también tender a mal pensar que lo único que nos están haciendo es vendernos servicios. ¿Cómo podemos interpretar esa posición? Mira, tú has dicho lo clave. Esto parte en confianza. Y hoy con la tecnología no hay mucha excusa de cómo no poder explicar algo, de cómo no poder mostrar, evidenciar algo. Y realmente también el tema de la confianza en los centros de servicio. No hablemos de un mecánico, hablemos de una institución, le podemos llamar, de un taller, que está bastante quemado porque a veces el asesor que te recibe, el asesor de servicio, él tiene una meta que cumplir, él tiene un presupuesto que alcanzar. Entonces a veces puede ser que te recomiende hacer cosas que no tocan, o como de repente un hule del carro se ve como fracturado. A veces esa fractura solo es la pinturita que trae encima, el hule en sí está bueno, pero te lo van... Entonces de repente tú te das cuenta de eso y satanizas al rubro. Entonces parte todo de tener una confianza, como te decía, como que fuera tu médico de cabecera, tu pediatra, tu veterinario, que vas a confiar en lo que dice. Trabajo nuestro es, primero, tener el conocimiento. Y si tú tienes el conocimiento y lo dominas, tú puedes aterrizárselo a alguien que no es lo suyo. A un médico, pues hablarle cosas de medicina, a un abogado hablarle de leyes, pero le hablas de un carburador, de un radiador, de un alternador, ¿y eso qué es?
Entonces tenés que, no simplemente llegar con el genérico, no, mire, don, fíjese que hay que apretarle el flojo, o anda muy apretado el que tiene que andar más, no sé, cosas así que la cantinflean y de repente tú ves una cuenta de cientos de dólares y no entiendes qué pasó. ¿Cómo es la forma correcta? O por lo menos la fórmula que en Orange Garage nos funciona. Y para esto también aliados de confianza como Superrepuestos, porque detrás de una reparación tiene que ir también una garantía. Y a uno como intermediario, digamos, entre Superrepuestos y el cliente final, uno también necesita estar protegido de lo que uno va a poner. Y por lo menos nosotros, cuando yo te digo gracias por visitarnos, que te vaya muy bien, todo lo que te hemos hecho tiene garantía. Pero tú tuviste también que acatar nuestras instrucciones y recomendaciones. Y para que se te haga fácil la toma de decisiones, ahí va tu pregunta. Se tiene que construir una confianza a base de evidencia. O sea, yo te puedo decir un montón de cosas, pero lo que yo te demuestro es lo que convence. Entonces, con cada visita, tú deberías irte de mi taller con un conocimiento que tal vez no sea de tu interés, pero te va a servir. Una pequeña charla que tenemos acerca de tu falla, un pequeño video que te enseño, luego te muestro el video ya de tu carro, la pieza quitada, la pieza nueva, el carro ya con su reemplazo, todo eso construye. Y con el tiempo, yo tengo clientes que ni siquiera me piden presupuesto ni nada. Ahí me dejan el carro, yo sé cómo le gustan las cosas, ellos saben cómo trabajamos. Ahora, si resulta una cosa mayor, comunicarla, porque la comunicación es lo fundamental. No va a venir después con que, mira, pero yo no te lo autoricé y salió el triple. No se puede así. Entonces, una construcción de confianza, un técnico bien preparado, bien elegido, es el toque para que todo fluya como debe de fluir, como debe de ser. Y como bien decía William al principio, esta plática y este tema se vuelve necesaria y casi que obligadamente económica, porque todo lo que significa inversión, mantenimiento y prevención de tu vehículo incluye un tema de presupuesto, el cual, como lo detallamos, se puede organizar, se puede planificar. William, hablemos ahora de otro componente de los vehículos que es a veces subestimado y a veces olvidado, el tema de los aceites. ¿Qué tan crucial y qué tan importante es el aceite? Y en términos llanos, ¿cómo podríamos entender la importancia de un aceite en el motor de un vehículo? Ok. Generalmente yo creo que es como un placebo mental que decimos voy a invertir en un carro. No, un carro nunca es un activo de esa naturaleza, nunca es una inversión. Desde el día que lo compraste, el siguiente día probablemente vale $100 menos. Y eso no es una inversión. Lo que sí es una inversión es su cambio de aceite. ¿Por qué es una inversión? Porque estás cuidando la máquina que te ha costado miles de dólares y el gasto es pequeño. Ahora, dentro del mundo del aceite, tendríamos un podcast entero para tener que hablarlo. Pero para lo que nos interesa y lo que nos compete, si usted tiene duda qué aceite ocupa su carro, punto número 1 y fácil, llame a Superrepuestos y pregunte. Diga las características de su carro, hoy con WhatsApp mándele la foto de su vehículo, de donde está la información de la tarjeta, y ellos le van a saber asesorar qué es lo que toca. Obviamente, quien lo atienda va a consultar un manual. Superrepuestos tiene un pool de manuales más prácticos que ir al manual propio de cada carro, pero muchas aplicaciones funcionan bien. Ahora, si usted lo quiere de primera mano, agarre el manual del carro y vaya. Ahí en el índice busca lubricante, fluidos de lubricante. Ahí va a estar aceite de motor, aceite de transmisión, fluido de frenos, porque también el fluido de transmisión no es universal. Cada vehículo usa el suyo. Hay diferentes transmisiones, automáticas, CVT. En los motores hay diferentes viscosidades que sobre la tecnología, que ahí podemos hablar de mineral, semisintético y full sintético. Ese es un mundo. Sobre las viscosidades, usted va a ver unos numeritos que dice 0W20, 10W30, 20W50. Es otro mundo también del que tenemos que hablar. Y aquí hagámoslo sencillo. Si usted, creo que todos hemos querido enhebrar una aguja alguna vez. Trate de meter un hilo grueso en una aguja con un ojal pequeño. ¿Se puede? No, ¿verdad? O si quiere coser un zapato y le está poniendo a la aguja un hilo demasiado delgadito y de algodón, no funciona, ¿verdad? Entonces, en el caso del aceite, justamente esos numeritos significan qué tan grueso es el aceite, y si usted le pone uno muy grueso, no le va a lubricar bien. ¿Qué es lubricar? ¿Qué importancia puede tener? Esto creo que más le va a hacer clic a las damas. Usted no sale a la calle sin ponerse cremita en la piel para que le humecte, para que le proteja del ambiente. El aceite hace muchas funciones.
La lubricación es una, pero también participa en mantener los hules gomosos, participa también en el enfriamiento del motor. Si el aceite se pone o pierde sus cualidades, todo va a ir mal, y eso básicamente, si usted se demora demasiado en el cambio de aceite, es una crónica de una muerte anunciada. El motor no negocia con eso. William, aclárame un mito, porque esto ocurre y es bien común, y hoy que lo estamos hablando, me gustaría que lo destruyeras o lo ratificaras, el mito aquel de que compra un carro nuevo y tiene un aceite específico, pero con el tiempo, 10 años después o 20 o 15 años después, ese carro va a seguir usando el mismo aceite o va a cambiar aceite a otro tipo de aceite, a otra viscosidad. ¿Es cierto eso? Ok, te voy a decir lo pragmático. El fabricante te recomienda un aceite y el motor debería morir con ese aceite. Pero, por supuesto, con el funcionamiento van habiendo desgastes y se van haciendo holguras que superan a lo que salió de fábrica. Okay. Entonces, un aceite muy delgado, pasa lo que te ponía el ejemplo de la aguja con hilo de algodón cosiendo un zapato, se va a romper. Entonces, la película de aceite se va a romper y vas a empezar a tener consumo de aceite. ¿Qué es eso de consumo de aceite? El mecánico me entregó el carro. Hay un instrumento que tenemos que llegar a ese punto también, porque a veces no se tiene como la pequeña orientación tan básica, pero que no se tiene, de qué niveles de fluidos hay que revisarle al carro, y el aceite de motor es uno bien básico. A veces solo cuando vamos a la gasolinera se lo revisa el muchacho de la gasolinera. Entonces la herramienta esta se llama bayoneta, bien instalada en el motor, regularmente de un color llamativo, amarillo, puede ser rojo. Adentro tiene una marca donde aparece a veces solo unas muescas, a veces un puntito, a veces una F, a veces trae sus señitas ahí. Por lógica, la que está más alta es la de llenado completo y la que está hasta abajo es, hey, atención, ya te estás quedando sin aceite. Entonces, la costumbre debe de ser estarlo monitoreando, y de repente te das cuenta que una semana me lo acaban de hacer y ya bajó un poquito, otra semana otro poquito, un mes, mira, ya está en el mínimo, hay que echarle casi que un cuarto de aceite. ¿Qué pasó? Entonces ahí el tema técnico es que el motor ya sufrió un desgaste tan significativo que está empezando a quemar el aceite. Lo que debería de hacerse, según el fabricante, según lo que dicen los técnicos, los profesionales, ¿verdad?, es que tú tienes que refilar aceite. O sea, si en un cambio de aceite a otro tenés que meterle otros 2 galones de aceite, así es la cosa. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Que se hace en la práctica, y que no es que sea buena o mala costumbre, y te voy a explicar por qué, para ir compensando esto. Le subes la viscosidad. Si antes era 0.20 y te lo está consumiendo, pasa a 5.20 y observas. Si todavía el siguiente cambio el cliente dice, no, mire, fíjate que todavía, bueno, demos el siguiente pasito, pasemos a 5.30, veamos qué pasa. Y si ahí quedó, te vas a mantener hasta que el fenómeno aparezca de nuevo. Y das el siguiente pasito, pasemos a 10.30. Hay límites. No puedes ir a una viscosidad muy alta en ciertos motores, porque entonces pasa lo contrario. Vas a querer meter un hilo muy grueso en la aguja y no va a funcionar y vas a romper el motor. Eso es real, es práctico, no es lo que recomiendan los fabricantes, pero es lo que se hace y funciona. ¿Qué es lo que no? Llegas a tu taller de confianza y, mire, don, ya llegamos a los 100.000 kilómetros, 100.000 millas. Su carro viene con 0.20 que salió de la fábrica. Tenemos que ponerle 20.50 porque ya llegó a las 100 millas. Y hasta el bote dice alto millaje. No. Eso es lo que no se debe hacer. Porque también, William, una cosa es lo que se degrada del aceite en términos de distancia y en términos del uso del motor. Creo que también son dos cosas que hay que tener claras para poder decidir en qué momento hacer el cambio de aceite. Sí, correcto. ¿Recuerdas que al principio te dije que había que ponerle contexto al programa de mantenimiento que te da el fabricante del vehículo? Esto es, y te lo voy a poner bien sencillo. Creo que todos hemos visto máquinas amarillas haciendo hoyos, haciendo calles. Están en el mismo puesto, el motor encendido. Y a veces todo el día en el mismo puesto y solo el brazo mecánico haciendo el agujero, ¿verdad? Esos son motores de combustión que también reciben un mantenimiento y un cambio de aceite, pero esos no se cuentan en distancia ni en tiempo. Bueno, en tiempo relativamente sí, pero no en días, no en meses, no en horas. En cuanto tú arrancas la maquinaria, un instrumento que se llama orómetro empieza a correr, y los responsables de mantenimiento llevan su control basados en las horas que van marcando de trabajo, ¿verdad? Vamos al ejemplo de nuestros vehículos de uso diario.
Tal vez tú trabajas a 4 o 5 cuadras de tu casa, que deberías irte a pie, pero te vas en carro, y a 1 hora pico eso te demora 1 hora. Cuando normalmente sin tráfico te toma 5 minutos. Pero la máquina está encendida. El motor está trabajando. Y eso no quiere decir que por no haber recorrido distancia, el aceite sigue bueno. Entonces, depende el uso. Digamos, el estándar es una persona promedio sale todos los días de su casa al trabajo y regresa. Domingo sale con la familia. En ese sentido, se tropicaliza y a veces hay manuales que dicen que hasta 12,000 kilómetros. A veces hay manuales que dicen que hasta 18,000 kilómetros. Si tú revisas técnicamente fichas de filtros de aceite, ninguno viene certificado para tal distancia, a menos que sea un original. Por ejemplo, hablemos de Mercedes-Benz. La propia cajita del aceite, del filtro de aceite, te dice 12,000. El aceite original Mercedes-Benz viene graduado para esa distancia. Y cuando tú reinicias el recordatorio del vehículo, que él te avisa cuando vas a hacer el cambio de aceite, automáticamente te fija 12,000. Ya todo viene armonizado para que funcione así. Carros como los Honda modernos, hablemos del 19 a la fecha. Antes, muchos vehículos traen desde los 2000 algo un aviso de que te toca el cambio de aceite. Honda fue un poquito más allá del que yo tengo conocimiento. Honda ya toma en cuenta si tú remolcas algo, si tú vas en pendientes. ¿Cómo lo sabe? Pues tiene un montón de sensores. Que si tú pasas mucho en tráfico, que si tú haces viajes muy cortos, y te tropicaliza la vida del aceite a esas condiciones. Entonces ya no es 100%, 99%, 90%. De repente vos vas a ver que estabas en 95 y te aparece 80. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el carro determinó que las condiciones en las que tú lo estás manejando no están en el estándar y te obliga a reducir la vida del aceite. La vida útil del aceite se prolonga. Correcto. Y vamos al problema más concreto, porque tú me dirás, pero es que el carro, por venderme aceite, que el ingeniero. No, vamos a lo más concreto. El aceite como tal, no creas que lo sacaron del suelo y lo metieron a la botella. O sea, el petróleo lo ponen a un proceso y la molécula de aceite resultante necesita muchos químicos que le ayuden a una estabilidad y a evitar que ella migre, que el aceite migre la molécula al siguiente producto. Que eso ocurre dentro del motor. Los aditivos que le agregan son para estabilizarlo y esos aditivos son los que primero se rompen. La molécula del aceite puede durar mucho más. Se oxida como una manzana, como un aguacate al estar expuesto al ambiente. Hice el cambio de aceite, pero lo hice 6 meses y no he usado el carro. Ya lo puedo seguir usando como si nada. No, ya sufrió aceite, ya sufrió oxidación, ya se contaminó con la condensación que se da por las noches. Y ese aceite que en un momento fue el idóneo para su carro, hoy es veneno para su carro. ¿Por qué? Empiezan a aparecer subproductos como barnices, lacas, cetonas, que primero los barnices y lacas empiezan a ser como el colesterol en las arterias, una película que va adelgazando las galerías por donde pasa el aceite. En el cuerpo humano, el colesterol te va cerrando las arterias y ya la sangre no fluye con la necesidad que tiene que hacerlo. Y es un problema obviamente de salud. En el vehículo obviamente es un problema con la lubricación, que es fundamental. Es la sangre al cuerpo, el aceite al motor. Y te va generando como una melcocha, sí, no sé si el término, sí, una costra, que sacar eso de ahí es virtualmente imposible. Tendrías que despiezar todo el motor y meterlo a un proceso de lavado un poquito invasivo con químicos para poder conseguir una buena limpieza. De lo contrario, ya ese motor va para mejor vida. William Oviedo, qué gusto platicar contigo. Gracias placer, por el tiempo. Y definitivamente gracias a Super Repuestos. Esta ha sido una plática, esperamos, muy ilustrativa, que nos anuncie y que nos prevenga y que nos cambie la cultura de que el checking, el carro avisa cuando va a fallar y que lo sepamos interpretar y que lo podamos prevenir. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias.